Hola, en este video se va a explicar un concepto o un tema que tiene que ver con el sistema operativo Windows Server 2012 R2 y sus versiones posteriores, y el tema en cuestión se le conoce como Microsoft NIC Teaming o su traducción al español, Microsoft Equipo de Interfaces de Red. ¿Qué es lo que vamos a ver en el video? Una pequeña introducción. Vamos a ver el concepto, lo que es el NIC Teaming, cuáles son sus beneficios y sus diferentes maneras o formas o posibles configuraciones. Vamos a ver también cómo el NIC Teaming hace el balanceo de carga y la gestión del tráfico. Y vamos a ver cuáles serían las características o las diferencias si se implementa NIC Teaming a nivel de un servidor físico o un servidor virtualizado. Esta presentación es teórica y posteriormente se va a realizar una práctica para hacer toda la configuración del NIC Teaming. Bueno, aquí para comenzar, si vemos este diagrama de aquí, hace referencia al triángulo de seguridad de la información o triada de seguridad de la información, así se le conoce por algunos autores, donde de manera general lo que tenemos es nuestro activo principal, que es lo que queremos proteger, que es la información, y las tres cualidades o características que debemos proteger precisamente de la información: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Precisamente aquí, en esta característica de disponibilidad, es en donde operan los esquemas o las configuraciones como el NIC Teaming, porque nos permiten proveer alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ¿no? Estos dos conceptos, tolerancia a fallos y disponibilidad, están correlacionados entre sí. ¿Y cuál es el concepto o qué es el NIC Teaming? Bueno, en principio NIC Teaming es una característica del sistema operativo. Recordemos que en los sistemas operativos de Microsoft, a nivel de servidor, existen como dos conceptos o dos elementos que se pueden configurar. Uno de ellos son los roles de servidor y el otro son las características del servidor. En este caso el NIC Teaming es una característica de servidor. Lo que hace el NIC Teaming es que nos permite agrupar dos o más tarjetas de red físicas de tal manera que se comporten como si fuese un solo adaptador lógico. Y esto es lo que nos provee disponibilidad, tolerancia a fallos, balanceo de carga y agregación de enlaces. Por supuesto que estas cualidades van a depender en función de cómo se configure el equipo o el NIC Teaming. Y lo interesante es que cada tarjeta de red se conecta a cables independientes. Si vemos aquí el diagrama, tenemos por un lado el switch, que es a donde van a ir conectados los cables físicamente, y del otro lado nuestro servidor, que puede ser un servidor web, servidor de base de datos, servidor de correo o de cualquier otro tipo. Y aquí tenemos la interfase de red 1 o la NIC 1 y la NIC 2. Con este esquema lo que se obtiene es disponibilidad y tolerancia a fallos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que estas dos interfaces de red se comporten como una sola, pero, bueno, mejor dicho, estamos haciendo que si falla la interfase de red 1 o la interfase de red 2, como está aquí en el diagrama, si falla la interfase de red 2, la tarjeta de red 1 va a mantenerse operativa, va a mantenerse activa y nos va a permitir continuar con el servicio disponible. Ese es el primer esquema, el que nos proporciona disponibilidad y tolerancia a fallos. El siguiente esquema sería algo como esto, en donde aquí lo que se hace es agregación de enlaces y balanceo de carga. Aquí lo que nos dice es que es ideal para servidores, para usarse en servidores que demandan altas tasas de transferencia de datos, pero aquí importante, a nivel de red local, es decir, esta agregación de enlaces sirve para disponer de más ancho de banda en la red interna, en la red LAN, porque nuestro enlace de la red WAN es lo que tengamos contratado con el proveedor. Ahí no podemos hacer agregación de enlaces ni balanceo de cargas, a menos que se contrate ese servicio de manera adicional. En el esquema lo que tenemos es el mismo switch y las mismas dos interfaces de red. Del otro lado nuestro servidor, que cualquiera de estos.
Y tenemos que las tarjetas de red son cada una de 1 gigabit. Cuando se hace la agregación de enlaces y que logramos que estas dos tarjetas de red se comporten como una sola, el resultado es que vamos a tener, en lugar de dos enlaces físicos, vamos a tener un solo enlace lógico que va a disponer de la cantidad de ancho de banda total de las dos tarjetas de red. Si cada una es de 1 gigabit, el resultado es que nuestro enlace agregado va a ser de 2 gigabits. Y al mismo tiempo esto nos va a permitir hacer un balanceo de carga, precisamente por la capacidad que tiene para hacer la agregación de enlaces. ¿Para qué tipo de servidores se suele utilizar esta configuración? Pues como dice aquí, servidores que demandan altas tasas de transferencia a nivel de red local. Bien puede ser un servidor web o un servidor de base de datos, o también, muy interesante, un servidor de videoconferencias, ¿no? Esto, recordemos, es agregación de enlaces o ancho de banda, pero a nivel de red local, porque hacia afuera nuestra red WAN se rige por lo que tengamos contratado con nuestro proveedor de servicios de Internet. ¿Cuáles son los beneficios del NIC Teaming? Bueno, en principio, pues no requiere de ningún tipo de hardware ni ningún tipo de software de terceros. Originalmente estas configuraciones no estaban soportadas de manera nativa en Windows y se requería pues de hardware y software de otros fabricantes, sobre todo Dell y HP. Requeríamos tarjetas de red especializadas para NIC Teaming y un software que hiciera la parte de gestión y configuración del equipo o del NIC Teaming, del equipo de tarjetas de red. Ahora con la versión de 2012, pues esto ya no es necesario, ya no se requiere ni de hardware especial ni de software especial de terceros. Otra característica u otro beneficio es que tampoco requiere de un switch administrable, es decir, no necesitamos que nuestro switch sea de capa 3 o que tenga algún tipo de inteligencia, porque simplemente lo que va a hacer es agregar nuestro ancho de banda, nuestro enlace, o bien hacer la conmutación por error en caso de algún fallo. Esto quiere decir que aunque tengamos un switch doméstico que no sea propiamente administrable, el NIC Teaming va a funcionar. ¿Por qué? Porque toda la configuración, la administración de este servicio o de esta característica corre por cuenta del Windows Server. Y bueno, en consecuencia de lo anterior, pues otro beneficio es que es totalmente nativo del sistema operativo Windows. ¿Cuáles son las diferentes configuraciones del NIC Teaming? Básicamente son tres. La primera es el Static Teaming en inglés o equipo estático en español. Esta también se le conoce como switch dependiente. Si vemos el diagrama de aquí, el switch dependiente significa que todos los cables que conforman el NIC Teaming, los cables que van a las tarjetas de red que forman el equipo o el NIC Teaming, deben estar conectados al mismo switch. Por eso es equipo estático, porque estas conexiones, estos cables de aquí, dependen de que estén conectadas al mismo switch de acá. La segunda configuración se le conoce como equipo de switch independiente o independent switch. Es lo opuesto al anterior. En este caso tenemos los mismos tres enlaces, pero no se requiere obligatoriamente que estén conectados al mismo switch físicamente. Pueden estar repartidos o dispersos en diferentes switches a nivel físico y de todas maneras el NIC Teaming va a funcionar. Y hay una tercera configuración que se le conoce como Link Aggregation Control Protocol o protocolo de control de agregación de enlaces. Esto pues básicamente, como dice aquí, es un protocolo que se tiene que configurar previamente en los switches para posteriormente nada más conectar el cableado y proceder a configurar los equipos. ¿Cuál es la ventaja, por decirlo de alguna manera, o la cualidad de este tipo de implementación? Esta parte de aquí. En caso de que los cables se cambien de puerto físicamente, el protocolo LACP es el encargado o es el que va a realizar toda la reconfiguración del NIC Teaming de manera automática. ¿Cómo entiendo yo que hace esto? Pues asociando la dirección MAC de la tarjeta de red con el puerto en cuestión. Esa es la forma en cómo seguramente realiza la reconfiguración el protocolo LACP.
Lo siguiente que tenemos que estudiar es, o que conviene estudiar, es cómo hace el balanceo de carga y la gestión del tráfico una configuración de tipo NIC-Teaming. De manera general existen tres posibles maneras de balancear la carga y de gestionar el tráfico. La primera se llama Address Hash, que aquí lo que hace el NIC-Teaming es que va a tomar la información de destino, como puede ser la dirección IP del equipo o del NIC-Teaming, lo vamos a ver en la práctica, el número de puerto en el que está conectado el NIC-Teaming y la dirección MAC. Posteriormente va a aplicar una función de resumen hash sobre el paquete que va viajando a través del medio, y es el propio NIC-Teaming el que va a decidir a través de qué interfase se va a canalizar el tráfico. La otra se le conoce como Hyper-V Port, que esta configuración se utiliza únicamente cuando se despliega una configuración de tipo NIC-Teaming sobre un servidor virtualizado dentro de Hyper-V como hipervisor. Y la siguiente es de manera dinámica, gestión del tráfico y balanceo de carga de manera dinámica. En este caso, esta se supone que es la más eficiente y es la más de más reciente aparición. Lo que hace es que va a dividir el tráfico en pequeños fragmentos. A estos fragmentos se les denomina flowlets, y con ello, al momento de dividir el tráfico en pequeños fragmentos, lo que logramos es que se tenga un mejor desempeño con relación a los dos anteriores. Como mencioné, esta configuración está disponible únicamente a partir de Windows Server 2012 R2. Y ya para terminar, un servidor físico o un servidor virtualizado. ¿Cuáles serían las diferencias si se implementa el NIC-Teaming a nivel de un servidor físico o a nivel de un servidor virtualizado? Bueno, en caso de que se implemente a través de un servidor físico, soporta hasta 32 tarjetas de red físicamente, requiere como mínimo de una tarjeta de red para formar un equipo, y la recomendación o la mejor práctica es que como mínimo se utilicen o se disponga de 2 tarjetas de red para proporcionar disponibilidad y tolerancia a fallos. Si fuese un servidor virtualizado, en un servidor virtualizado se limita únicamente a utilizar 2 tarjetas de red para formar el equipo. ¿Por qué razón solo 2 tarjetas de red en un servidor virtualizado? Pues esto ya es una limitante propiamente de los hipervisores. Me parece que es el mismo escenario independientemente si fuera Hyper-V o si fuese VMware, por ejemplo. En ambos casos únicamente se puede construir un NIC-Teaming con 2 interfaces de red virtuales. Otra cuestión a considerar en un servidor virtualizado es que en caso de que las tarjetas de red sean de distintas velocidades, siempre va a operar a la velocidad más baja. Nuestro equipo NIC-Teaming va a operar siempre a la velocidad más baja. Esto es independientemente de que sea un servidor físico o un servidor virtualizado. Esto aplica para ambas configuraciones. ¿Por qué razón? Bueno, lo voy a explicar a manera de una analogía. Pensemos en una carrera de autos donde tenemos por un lado un Ferrari y por el otro tenemos no sé, un bocho, por ejemplo un Volkswagen de los viejitos. ¿Qué va a ser más fácil? ¿O qué es lo que es, o no más fácil, sino qué es lo único que puede ser posible? Que el Volkswagen alcance la misma velocidad que el Ferrari, o que el Ferrari disminuya su velocidad para avanzar a la par del Volkswagen. Pues lo segundo, es mucho más fácil que el Ferrari baje su velocidad a que el Volkswagen aumente su velocidad, porque simplemente pues, no puede llegar al mismo nivel de velocidad que el Ferrari. Otra limitante en caso de servidores virtualizados, y esto lo vamos a ver claramente a nivel de la práctica, me parece, hasta donde tengo entendido, que es por una cuestión de incompatibilidad entre el VMware, el hipervisor VMware propiamente, y la configuración de NIC-Teaming. Cuando se hace un NIC-Teaming a través de VMware, únicamente puede funcionar bien la agregación de enlaces. La tolerancia a fallos tiene ciertas complicaciones y no suele funcionar de manera óptima, es decir,
funciona solamente con una tarjeta de red. Cuando falla la segunda tarjeta de red, la otra que debería entrar en modo activo ya no funciona, ya no levanta. Eso, repito, me parece que es debido a problemas de compatibilidad entre el hipervisor VMware y la configuración de NIC Teaming del Windows Server 2012 R2. Y bueno, con eso terminaríamos este primer video introductorio al tema de Microsoft NIC Teaming. En el siguiente video vamos a realizar una práctica donde se va a llevar a cabo pues la configuración de las dos tarjetas de red. Vamos a hacer la agregación de enlace y vamos a probar que efectivamente si queda fuera de servicio una de las dos, de todas maneras seguimos teniendo comunicación con nuestro servidor. Muchas gracias. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal. Aquí les dejo mi correo por si quieren escribirme o alguna sugerencia, alguna pregunta, y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Saludos y hasta la próxima.